Muy buenas, premiados y premiadas. Pues sí, ya hemos llegado al final de la primera temporada de La Casa del Dragón. Esta precuela, situada 200 años antes de los eventos que todos conocemos de Juego de Tronos. Las sensaciones que yo he tenido, evidentemente, son más que positivas. Es más, desde aquí ya deciros, que los que me conocéis, muchos de vosotros sabéis que he colaborado activamente en el canal del buen amigo de Sito Cinema, cubriendo semana tras semana los episodios, analizándolo con compañeros como Pare, Alex, Alberto, Fran, Mary, Estela, toda gente maravillosa y que ya de por sí ha hecho más especial este viaje que, vamos, a todas luces, repito, creo que es lo mejor que ha hecho Warner Bros. Este año en general, porque viene de un producto, creo yo, firmemente campeón. Tenía las bases para hacer algo realmente memorable. Es más, luego os voy a decir una serie de claves de lo que es este balance de lo que ha sido la primera temporada y que deja las espadas bien altas para lo que va a ser ya la propia guerra civil de la Danza de los Dragones. Habían dudas sobre si iba a mantener el nivel de lo que fue sobre todo las primeras temporadas de Juego de Tronos, porque yo también soy de los que creen que las últimas temporadas de Juego de Tronos, pese a su tremenda espectacularidad, carecían un poco de lo que era la narrativa y las ambigüedades que habían caracterizado las anteriores temporadas, en el cual todo era imprevisible. Por desgracia, los últimos capítulos de Juego de Tronos, cuando ya no podía contar con el material de George R. Martin, era previsible. Y eran por lugares más manidos del mundo de fantasía. Y mucha gente se cabreó con razón. Entonces había mucha gente escéptica, en cierta manera, de cómo iba a recibir un relato situado 200 años antes de los eventos que todos conocemos y que en cierta manera todos sabemos cómo va a terminar. El auge y la caída de la casa Targaryen, que era la casa más importante de los 7 reinos, de los mundos que creó George R. Martin. Nos presenta, evidentemente, a los Targaryen, a los Valyrian, y en lo que se supone que va a ser la guerra civil que iba a destruir todo su reino y que iba todo a cambiar las reglas del juego, que luego veríamos en Juego de Tronos. Entonces, basándose un poco en la anarquía, que es la guerra que ocurrió entre Inglaterra y Normandía hace ya muchos siglos, los creadores, entre ellos, hay que destacar que no está David Villeneuve, aquí está el propio George R. Martin, con un libro ya acabado, que de por sí sirve como una ventaja para sus creadores. Miguel Sapochnik, un director que también ha participado aquí como director en algunos episodios, que fue el responsable de algunos de los eventos más memorables de la serie de Juego de Tronos, así como también a Ryan Condal. Han querido partir de la base de que la serie, pese a ser tributaria y deudora a lo que era la propia Juego de Tronos, cambia bastante las reglas del juego al centrarse solamente en una familia, en una guerra civil. Por tanto, todo está limitado más a lo que sería un poco como intrigas palaciegas, que evidentemente todo derivará en una gran tragedia. Muy shakespeariana, de hecho, casi todas las tragedias modernas están inspiradas en Shakespeare. Es más, visualmente a veces he reconocido adaptaciones cinematográficas de algunas de las obras de Shakespeare, como puede ser el Macbeth de Roman Polanski. Tiene ese puntito de sordidez, de violencia, que hace también especial no solamente a la obra de Shakespeare, sino también a la de George R. Martin. En relación con lo mismo, para que funcionara la serie, bajo mi punto de vista, tenían que funcionar los actores y los personajes. Uno de los fundamentales razones del éxito de Juego de Tronos fue el carisma de muchos de sus personajes. Tyrion Lannister, Jon Nieve, vamos, había para aburrir entre secundarios que iban y venían. Entonces aquí, al estar todo centrado en una sola familia, creo que uno de los miedos que tenía, por ejemplo, el público no lector, por así decirlo, era si iban a haber personajes que iban a aguantar todo esto. Y creo que podemos estar totalmente tranquilos porque entre Rhaenyra y Alicent, que son los dos personajes principales sobre el cual se vertebra lo que va a ser la contienda final entre las dos casas, ya los ya afamados negros y los ya afamados verdes, aguantan muy bien en sus diferentes encarnaciones, tanto las actrices jóvenes como las adultas, como Olivia Cook. Y creo que ese tránsito ha sido muy bueno. Y también hay que decir que han hecho algo muy inteligente, es que parte de los 200 millones de dólares que ha contado de presupuesto, que hay que decir que lucen de maravilla, han decidido coger actores muy buenos como Matt Smith, Paddy Considine y, por ejemplo, Ralph Evans, que son actores que os sonarán de muchas películas como secundarios y que le dan un pozo y una gravedad a sus interpretaciones que, como dijo el propio George R. Martin, por ejemplo, en el caso de Viserys, de Paddy Considine, su Viserys ha sido mejor que el que estaba en los libros. Porque es que capítulo y aparte merece la versión de que el que para mí ha sido nuestro gran héroe, entre comillas, si es que puede llamarse héroes alguno de los personajes que ha habido en las novelas de Martin. Lo de Viserys es una auténtica locura. El momento más épico, si me lo dicen, es épica contenida, es cuando ya está al borde de la muerte y se acerca al trono para ayudar a su hijo Rhaenyra.
Para mí eso ya es historia de televisión y en cómo lo interpreta el genio de Paddy Considine. Desde ya, bajo mi punto de vista, uno de los personajes más importantes de todo el universo de Juego de Tronos. Un buen hombre, superado por las circunstancias, por las ambiciones familiares. Y en cierta manera eso me puede parecer que HBO, que son muy listos, son muy zorros en HBO, y que siempre tienen unas moldes de calidad extraordinarias. Lo habíamos comentado más de una vez, yo veo ciertos paralelismos con Succession, el último hito también de la casa de HBO Max. Un amigo mío me lo dijo, y qué demonios, Alba Puerto, que es aquí le mando un beso, lo dijo, que es el nuevo molde de series que triunfan, la de los ricos también lloran, porque nos encanta ver sufrir a los poderosos. Y siempre tiene un atractivo, por así decirlo, casi morboso por parte del espectador de ver cómo una familia que lo tiene absolutamente todo se van destruyendo entre ellos. Una cosa que es una crítica recurrente yo podría entender que es que en cierta manera, ya solamente por cómo está contado el relato, que te deja claro que va a ser una guerra civil entre dos facciones en una misma familia, puede haber un cierto hilo de previsibilidad, que algo que no caracterizaba a Juego de Tronos, porque si algo que era Juego de Tronos, sobre todo en sus primeras temporadas, es que era imprevisible. Tú nunca sabías por dónde iba a salir, quién iba a morir. Aquí, en cambio, aquí se respeta mucho, digamos, quiénes son los personajes principales y hay que entender que es una cosa que puede estar por una parte en el debe, pero sigue teniendo ese factor de sorpresas, algunas veces más conseguido y a veces menos. Pero es que hay que entender que esto es diferente a Juego de Tronos, aunque se sigue sintiendo que es de la misma familia. Aquí estamos hablando de una crisis familiar, por tanto, ante la participación de menos personajes, en cierta manera podemos entender de que sea más previsible, pero no por ello menos apasionante. En relación con cosas que sí que pongo en el debe, he tenido la sensación de que esta serie, al contrario que Juego de Tronos, no se cuece las cosas a fuego lento. Es una serie que constantemente pasan cosas una y otra. Ha habido como clímax, por así decirlo, que se caracterizaban en el penúltimo episodio de los de Juego de Tronos. Aquí en la Casa del Dragón prácticamente salíamos a un clímax por episodio. Por eso cuando llegaban esos capítulos, como el capítulo 2, en el cual ya se frena un poquito para aposentar un poco lo que son los dramas y los personajes, que son para la construcción de una historia fundamentales para que les cojas cariño, odio a los mismos. Sí que es verdad que ha habido una sensación a veces que vamos a hacer el triple salto mortal y que no paren de ocurrir cosas, a veces la ha jugado en contra. Y voy a poneros un ejemplo como es el episodio 5. Para mí lo de la boda es un capítulo que está montado regular, confuso y contradice un poco lo que es la filosofía de Juego de Tronos, en el cual todos los personajes cuando realizan una acción tiene que haber una consecuencia. Y sí, estoy hablando del personaje que peor me cae, y eso habla bien del actor, porque al final creo que tiene que resultar odioso. Un tío que se ha corrompido en sus, digamos, por celos, por su relación que tuvo con la buena Rhaenyra. Estoy hablando de ese insoportable personaje que es Criston Cole. Le deseo el peor de los males, siempre lo diré, y me sigo manteniendo las mismas. Dentro de esos cambios hay cambios que de la novela que pueden funcionar, otros que no. Por ejemplo, cambios que a mí me funcionan y que me parece que es el tema de la inclusión forzada, que mucha gente al principio ya estaba, oh no, los Valyrian son negros, y realmente da igual. Es más, juega de una forma inteligente el concepto de la raza de piel para los acontecimientos entre los hijos que tienen, por ejemplo, Rhaenyra y Alicent, por el tema racial y los ataques frontales que se producen entre las familias. Por lo tanto, está bien jugado. Poco importa cuando los actores están todos fabulosos o muy bien. Hay que decir que también que evidentemente tenemos personajes ya también icónicos, aparte del de Viserys, como ha sido el de Matt Smith. Estamos hablando evidentemente de Daemon. Daemon fue el personaje que parecía que en el primer episodio iba a enganchar, pero los creadores al final, y lo público ha reconocido que esto es la historia, las dos mujeres enfrentadas que eran amigas y alrededor de ellos todos los personajes son satélites. Daemon es un personaje súper agradecido y con un Matt Smith que es una bestia parda que te llena la pantalla. Pero esta es la historia de Alicent y Rhaenyra y me gusta mucho cómo ha sido llevada en sus diferentes encarnaciones por las diferentes actrices. Y luego están los personajes que están llegando con... Sigo de decir que los saltos temporales, los cambios físicos de algunos personajes sigo sin comprarlos, por eso está un poquito en el debe, pero se viene grandes momentos con Aemon Targaryen, con Aegon, y me parece que siguen teniendo un interés pese a la ausencia de Viserys. Va a seguir teniendo ese impacto que está teniendo, es luego el que ha tenido en esta primera temporada, y va a seguir enganchando, porque es una serie profundamente adictiva, como lo era Succession. Los ricos también lloran y nos encanta ver cómo se destrozan. Si bien es cierto que dentro de, cuando decíamos que esto es un poco telenovela, en esa estructura de una familia enfrentada, intrigas palaciegas, pero muy bien llevada y muy bien escrita, todo hay que decirlo, yo tengo que decir que algo que ha beneficiado que yo esté metido dentro es el fabuloso diseño de producción o los valores técnicos de la misma. Le perdono algún fallo en algún efecto especial con algún dragón, por ejemplo, que al final, por ejemplo, en el último episodio han lucido de maravilla.
Así de claro hay que decirlo, lucen de maravilla y tienen su fundamento de armas atómicas, como si fuera un reflejo del mundo real. Porque si algo funciona de Juego de Tronos es que al final, como funciona en el mundo de los grises, puedes reconocer situaciones de que tú dices, pues tampoco hemos cambiado tanto, los humanos y los seres humanos somos imbéciles, somos conspiranoides, somos ambiciosos mal, traidores, pero también hay momentos para la paz, que están representados en Viserys, o también en Daemon, que tiene esos momentos grises, porque si algo caracteriza a esta serie, y repito, y creo que siempre la ha beneficiado, y también a Juego de Tronos, es que los personajes no sean blancos y negros, sino totalmente grises. No tienen que haber buenos o malos, el mundo siempre es más complejo, y creo que Martin eso lo ha sabido palpar muy bien dentro de lo que es su imaginería de fantasía. Y decir que también hay que destacar, por ejemplo, la fabulosa fotografía, entre ellos de Fabián Warner, habitual de Zack Snyder, que en los últimos episodios él y su equipo, a medida que va avanzando, según como se va oscilando entre los verdes y los negros, la fotografía es diferente. Y como es de intrigas palaciegas, el diseño de producción, al basarse en entornos reales, para mí siempre va a ser mejor que un entorno totalmente CGI. Por lo tanto, otro punto a favor de esta serie, en el cual, cuando noto las rocas, las toco. Un árbol es real y eso se agradece. Hasta, bueno, los planos de cerca de los dragones están muy bien realizados. Por lo tanto, es una serie que entra totalmente por los ojos, y creo que sus 200 millones a 20 millones de dólares por capítulo están más que bien empleados. Y luego la banda sonora de Ramin de Djawadi, que todos esperábamos a lo mejor un nuevo tema de cabecera, tampoco le puedo poner muchas cosas en el debe, porque quiere, y sus creadores, que siga expresando que esto es Juego de Tronos, por lo tanto es continuista. Pero en esas, digamos, piezas de cámara, en el cual fundamentalmente va acorde con el drama de los personajes, creo que ha realizado un trabajo más que notable. Por ejemplo, sobre todo en el episodio en el que es el lucimiento de Viserys, de Paddy Kosadin, con sus cosas muy buenas y alguna regular, pero no fatal, no para matarla. Esta serie en su primera temporada, 4 estrellas, muy por encima del final, que fue las últimas temporadas de Juego de Tronos. Quizá un poco inferior por ese cambio de que ya sabemos un poco cuáles son las reglas que nos han establecido, pero valiente al establecer lo que es la historia de una sola familia, y que gracias a cómo están los diálogos perfectamente escritos y unos actores que han sido fundamentales para que la serie haya funcionado, la cosa va muy muy bien. Por lo tanto, tenemos otro caballo de batalla para HBO, y repito, para mí el mejor producto que ha tenido Warner este año tan convulso para dicha empresa. Por lo tanto, premiados y premiadas, como siempre os digo, en este caso se os quiere y seguir viendo series, y que gracias a esta serie, pues la verdad, han sido unos 2 meses en el que yo con mis amigos como Sito y compañía han hecho memorable este viaje. Así que nada, esperad 2 añitos y seguir esperando que, aunque no esté Miguel Sapochnik, la cosa siga viento en popa de toda vela, porque la cosa es que es una muy buena serie. ¿La mejor serie de los tiempos? Absolutamente no, pero tampoco lo pretende. Y sigue teniendo todas esas cosas que, como espectadores, nos atrapan. Y eso, amigos míos, es algo que echábamos de menos desde que Juego de Tronos desapareció de la parrilla televisiva, y que sus creadores nos lo han recuperado con esta Casa del Dragón. Así que, paciencia, que 2 años no es nada, pero esperamos estar con vosotros y seguir contándolo tanto en temporada, con el canal de Sito o en el del resto de mis compañeros. Se os quiere.